Varias veces mencioné el término libro blanco. Bueno, por las dudas explico qué es libro blanco. En realidad es un nombre técnico de un papel que representa la política, en este caso del gobierno británico, relacionado a lo que está pasando con el mandato en Palestina. Entonces, estamos hablando de varios, o sea, habían muchos libros blancos porque habían muchos momentos de tomar decisiones en cuanto a infraestructura, el puerto en Haifa, ferrocarriles, no. Pero cuando estamos hablando en este contexto de conflicto, del desarrollo del hogar nacional, claro que estamos hablando de tres libros blancos que lo más importantes son el primero y el tercero es el más famoso, eh, pero los tres tienen el mismo peso dentro de la historia, no el mismo peso, sino la misma importancia en cuanto el desarrollo del conflicto, y por eso vale la pena mencionar estos libros blancos que hay que ponerlo en un contexto un poco más amplio, que eso es el tema de nuestra clase. Algunos experimentos o varios experimentos de solucionar el conflicto que, como yo ya expliqué varias veces, empezó la postura de los árabes sumamente y nada más que los árabes. No hay forma de encontrar una simetría en este conflicto, salvo si los judíos deciden de no existir. Eso también, eso es obvio. Si los judíos no existen o ningún judío cree que los judíos tienen derecho de autodeterminación, de una vida judía pública, vida nacional, como los irlandeses o los holandeses, etcétera. Entonces, bueno, claro que en este momento se acaba el conflicto, pero igual se puede decir con los árabes. Si alguien dice, bueno, la solución es que los judíos vuelven a Europa, a Auschwitz, no sé, Varsovia, bueno, entonces uno puede decir con la misma seguridad, bueno, que los árabes vuelven a Arabia, de todo el mundo, ¿no? Y después la gente que han llegado de todos los colonos de Europa salgan de América del Norte y del Sur y vuelven también a Europa. Pero después los europeos tienen que volver a África, porque toda la humanidad empezó de África. Entonces vamos a juntar todos nosotros en África, de ahí vamos a hablar de justicia. Esas son ideas que suenan muy lógicas, pero son ni la palabra ridícula, ni cerca lo que realmente son. Y cuando la gente o sea, le cuesta un poco a lo mejor hablar, entender la cosa de un punto de vista histórica, o cuando la gente es simplemente muy anti, a un lado, es una forma de decir antisemita, entonces este tipo de argumentos suenan lógicos o suenan justos o suenan potables, y cuando lo ponen abajo de una crítica muy superficial, ya se puede ver que son totalmente ridículos. Entonces, hay que poner el tema de los tres libros blancos en un contexto un poco más amplio de los distintos experimentos de resolver este conflicto, que su único motivo es el rechazo de los árabes a este proceso de construcción de hogar nacional para los judíos, porque los árabes, por lo menos en aquel entonces, no eran ni racistas, la mayoría ni eran antisemitas. Simplemente ellos pensaban que ya que ellos viven en lo que ellos nombraban la región árabe, y la región árabe empieza en Marruecos y termina en el Golfo Pérsico, entonces todos los no árabes, como los armenios, como los maronitas, como los drusos, como los circasianos, como los kurdos, como los asirianos y como los judíos, tienen que entender su lugar como una minoría, y lo vamos a tratar como una minoría, siempre en una forma eh, proto-violenta. O sea, no hay que utilizar la violencia. Eso conocemos muy bien de la vida de la mafia. Entonces, no,
una mafia exitosa en Sicilia o Nueva York es la mafia que no utiliza la violencia porque la gente tiene el terror y entonces hacen lo que los mafiosos quieren hacer. Perdóname por comparar el, el, la tendencia o la inclinación de la mayoría árabe en la región árabe, las minorías en tal forma, pero ¿qué podemos hacer? Si no le gusta el término mafia, pueden no utilizarlo, pero eso fue la política del mundo musulmán árabe hacia sus minorías. Y eso está escrito en sangre en cualquier lado de la región. ¿Qué podemos hacer? Eso no solamente contra los judíos, sino también entre los musulmanes mismos, ¿no? Los chiitas, que eran una minoría en frente de la gran mayoría sunita, y los alawitas, por ejemplo, en Siria, que es una minoría que por su lugar como minoría, ya que llegaban al poder, tenían que utilizar la violencia máxima. Estoy hablando de lo que pasó en Siria en 2011 hasta hoy, que el presidente de esta nación, que todavía está aceptado en el mundo como un líder legítimo, mató por lo menos 750,000 de sus propios ciudadanos, sabiendo que si él no lo va a matar a la mayoría sunita lo va a matar a él, todo su pueblo, toda su etnia alauita. Entonces, eso es el contexto, hay que entender eso antes que uno juzga o analiza, hay que entender de qué estamos hablando, ¿okay? Con todo el respeto a slogans de Che Guevara o de John Lennon, el mundo es un poquito más complicado de lo que la gente suele pensar desde lejos. Entonces, para eso existe esta serie de clases para explicar. Entonces, el primer libro blanco trató de solucionar el problema al repartir el gran, es ridículo hablar en términos de Sudamérica, es como un Tucumán, ¿no? Pero, digamos, relativamente, los británicos deciden poner límite del hogar nacional, no del mandato. Ellos siguen mandatear todo el territorio en ambos lados del Jordán. Pero el hogar nacional lo limitan solamente al occidente del Jordán. Y con eso piensan que si los árabes ya van a tener su propio Estado-nación, Transjordania, después se va a llamar Jordania, con eso van a tener su solución, lo cual no sirve porque los árabes rechazan, como dije muchísimas veces, y repito porque eso es la verdad y hay que absorberla, el conflicto nace del hecho que los árabes rechazan el derecho de los judíos de autodeterminación en su, o por lo menos en parte de su tierra milenaria. Punto. Eso es la raíz del conflicto. Eso y ninguna otra cosa más. ¿Okay? Entonces, los británicos no logran solucionar el problema. Durante de los años 20 salen, claro, desde el lado, siempre desde el lado judío, ideas de cantonizar, como en Suiza, cantonizar Palestina y armar como una confederación entre distintas regiones. Habían regiones con una mayoría judía, habían otras regiones con mayoría árabe, habían regiones mezcladas, y bueno, buscar un arreglo sociopolítico basando en la idea de estructura de cantones y con eso solucionar el problema. Después viene la ola de violencia de 1929, donde los árabes matan 135 judíos, un masacre terrible en Hebrón, a donde realmente matan de una forma brutal decenas de judíos. Es cierto que también habían árabes que ayudaban a sus vecinos judíos, pero no podían frenar ni la violencia de los árabes, ni menos la política del mufti que justificó eso. Esa es la cosa importante. Que más allá de la violencia es la justificación
o el rechazo. En el caso del Mufti, él justificó la violencia y dijo que hay que hacer más y todo el tiempo, ¿no? Para echar de acá a los judíos y con eso evitar la creación de un hogar nacional judío dentro de lo que él llamaba la región árabe, donde los judíos no tienen nada que ver, según él. Entonces, después de esta ola de 1929, llegan los británicos con el libro blanco de 1930, donde dicen, echan la culpa a los dos lados, de la famosa simetría. Claro, que si alguien me tira un tiro en la cabeza, yo también soy culpable porque mi cabeza estuvo justo en el camino de la bala. Bueno, según esta filosofía, claro que los dos lados, hay siempre dos lados. Bueno, los británicos por sus intereses, también había en este momento un gobierno un poco de la izquierda, entonces ellos a lo mejor por algo de antisemitismo que tenían, no sé. La cosa importante es que este libro blanco, que echó la culpa a ambos lados y decidió de cortar, de frenar la inmigración judía, fue revocado por el primer ministro MacDonald, que salió con cartas en 1931 diciendo que el libro de blanco de 1930 fue mal entendido por todos los lados, entonces en realidad volvió a la política anterior de los años 20. Y justamente en estos años, en los años 30, más que todo después que Adolf Hitler sube al poder, en 1933 en Alemania, entonces la ola de inmigración judía se hace más fuerte todavía. La mayoría de ellos son judíos de Polonia, o sea, no directamente por los nazis, como mucha gente dice, ¿no? 70 o 70% de la inmigración en esta época es de judíos de Polonia, más que todo por también repercusiones y problemas económicos. Y también por el hecho que ya en Palestina hay una posibilidad de ser el hogar nacional realmente, como dijeron los oficiales británicos de 1930, que ya hay hogar nacional y por eso no hay que ayudar más a los judíos, cosa que fue para los sionistas una pavada, pero es cierto que el hogar nacional fue creciendo todo el tiempo y ya en el año 1936 ya estamos hablando de 450,000 judíos en Palestina, cuando unos años antes, en 1930, habían solamente 170,000. O sea que pueden hacer el cálculo. Desde 170,000 a 450,000, todavía la diferencia entre los árabes y judíos era enorme, 1 por 2.5. Cada judío, o sea, cada dos judíos habían 5 árabes. En aquel entonces, cuando empieza otra ola de violencia de los árabes en 1936, entonces ahí salen los británicos con este plan de partición de 1937, a donde 20% del territorio palestino será otorgado al hogar nacional judío y el resto de los 80% van a ser anexados a Transjordania, y con eso pueden ver el nexo que los británicos siguen pensando que hay, y también árabes pensaban así, también, claro, judíos pensaban así, que geográficamente y socioculturalmente las dos orillas del Jordán son el mismo territorio. Es como decir que el río Paraná no divide a Argentina, sino está en el medio de Argentina, o el río de Mississippi no divide Estados Unidos, sino es parte del estado de esta federación conocido como Estados Unidos, y hay un montón de ejemplos más, y claro que hay ejemplos donde ríos son límite, pero en este caso el plan de partición de 1937 está tomando en cuenta el nexo entre los dos orillas del Jordán. Bueno, como dije anterior, o sea, la clase anterior, los judíos aceptan este plan de partición porque dicen que tener algo en la mano es mejor que tener nada, y eso fue parte del pragmatismo sionista, sin lo cual los sionistas no podían armar nada
este pragmatismo constructivo, ¿no? Pragmatismo defitista, ¿no? Pragmatismo constructivo, ¿eh? Que en el mismo tiempo los árabes, como los árabes siempre, a pesar que habían muchos partidos que peleaban entre sí, pero en una cosa estaban totalmente de acuerdo: no hay lugar a ningún hogar nacional judío acá en la región árabe, entonces rechazaban el plan. Antes del plan de partición de 1937, en los años 30, en 32, 33, 34, habían experimentos. ¿Qué significa experimentos? Judíos estaban discutiendo entre sí qué forma de solución podemos tener para evitar o para terminar con ese conflicto, porque los judíos por lo menos no les gustaba la idea que ellos van a seguir construyendo su hogar nacional bajo de una amenaza permanente de terror. Entonces, salen con distintas ideas. La idea más interesante es ofrecer a los árabes que el hogar nacional judío será parte de una federación, gran federación árabe, que va a tener unos 300.000 kilómetros cuadrados. Voy a mencionar otra vez que Palestina tenía menos de 30.000, o sea, 28.000. Y la zona donde los judíos estaban concentrados en aquel entonces, otra vez estoy hablando de los principios del año 30, no ocupaba más de, ponemos, 5.000, o para decirlo, 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, una federación enorme de árabes, 300.000 kilómetros, que va a tener lo que hoy es Líbano. En aquel entonces no existía como un estado independiente, fue bajo del mandato francés. Siria igual, no existía como un país independiente. Jordania, que ya es parte del mandato británico. Y con esta federación los árabes nunca no van a tener que sentir amenazados por una mayoría judía, que ellos no querían ser controlados por una mayoría, por una futura mayoría judía, lo cual yo puedo entender porque yo soy sionista y no quiero ser manejado por una otra mayoría, quiero ser ciudadano libre como parte de una gran sociedad judía en mi hogar nacional. Entonces la idea fue que por un lado los judíos van a seguir construyendo su hogar nacional dentro de este conjunto federativo y los árabes van a tener el control de los 300.000 kilómetros cuadrados y todos los asuntos que tienen que ver con la educación, la vida cultural de los judíos o cada otra etnia. No, los drusos tienen sus tradiciones, los circasianos tienen sus tradiciones, los maronitos, los drusos, los kurdos. Bueno, entonces, dentro de esta federación, como la época del gran imperio austrohúngaro, donde habían muchas minorías, o si uno quiere tomar otro ejemplo, como el multiculturalismo, o si uno quiere tomar otro ejemplo, la República de España, ¿no? Donde los catalanes mantienen su idioma, los vascos, etcétera, y los gallegos, y bueno, algo así. ¿Qué fue la respuesta de los pocos líderes árabes que estaban dispuestos ni siquiera a hablar con personajes como Ben Gurión o como otros, como Weizmann? La respuesta fue muy simple. Por un lado decían, no, si va a haber inmigración judía, queremos que llegue la migración judía a todo el territorio de la federación, sabiendo, claro, desde el punto de vista económico, ellos sabían que la inmigración judía ayuda a cualquier lado a donde llega, ¿no? Entonces, el rechazo de la inmigración judía no tenía ningún justificación económica, sino solamente justificación política. Entonces, eso fue el primer argumento, que los sionistas simplemente no lo hayan aceptado porque querían tener una vida compacta como judíos en la zona que ellos conocían como Eretz Israel. O sea, no querían vivir ni en Líbano ni en Siria. Entonces, eso fue el primer obstáculo. El segundo obstáculo, más importante todavía, los árabes que ni siquiera trataban esta idea, estaban discutiendo entre ellos a dónde va a ser el capital, eso significa quién va
ser el dueño de esta federación. Los árabes que vivían en Siria, los sunitas, árabes sunitas en Siria, o los árabes sunitas que vivían en Jordania. Y hasta hoy hay como mala sangre entre estos dos entes políticos. Entonces, por eso ni siquiera estas ideas se iban a concretar en ninguna forma. Con eso solamente para decir que los judíos ya en aquel entonces estaban pensando cómo solucionar el conflicto, y el conflicto que ellos no tienen la responsabilidad de crearlo, siempre y cuando la gente reconoce el derecho del judío de existir. Y yo sé que hay gente que dicen que no, el judío no tiene el derecho de existir, pero ¿qué podemos hacer? Mala suerte. Existimos. Entonces, con eso terminamos nuestra clase. Vamos a seguir tocando otros temas que tienen que ver con este asunto en la próxima. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.